Y como le digo, mi lucha semanal es que, ay, ¿por qué no lo hacemos 2 veces por semana, no? Pero bueno, ¿no? Una cosa es vernos todos los días, y otra cosa es solamente los viernes tocar temas de predicación, ¿no? Así que estoy en esa lucha semanal, pero bueno, qué bonito que estemos avanzando. Y la verdad es que estamos avanzando rápido. Lo bueno creo que los activos que tenemos en este grupo es que casi todos ustedes han predicado y los conceptos que estamos dando es fácilmente digerible para ustedes. Eh, y como ya están predicando en sus iglesias, entonces lo que están haciendo es agregar valor, ¿no? Es decir, pulir, mejorar. Esto netamente no es un estudio profundo, es decir, de investigación profunda del ultimito de la academia evangélica o de la teología, sino es simplemente principios básicos que creo que vamos a ir sumando a lo que ya estamos aprendiendo o hemos aprendido, ¿no? Así que no se olviden, esto simplemente busca tener un valor agregado sobre ya las predicaciones que ustedes tienen. Entonces, quería empezar de la siguiente manera. Estaba pensando en lo siguiente. Hemos hecho 2 textos, hemos revisado hasta aquí. El texto de Filemón y el texto de Deuteronomio, que lo vamos a terminar con la idea exegética. Entonces, tenemos 30 y tantos participantes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que acá decimos vacilar, o le hemos casi arrinconado a nuestro querido Héctor Ramírez. Le hemos hecho un bullying espiritual y casi le hemos obligado a que sea el expositor, ¿no? De Filemón. Entonces, yo quiero animarlo a Héctor a que sea nuestro primer expositor dentro de 2, 3 semanas. Y bueno, y quería un voluntario para Deuteronomio. Entonces, para no que se sienta en imposición. Entonces, algún voluntario desea predicar? Ahí está Aurelio, listo, querido Aurelio. Entonces, vamos a, vamos a trabajar todo este tema, porque vamos a terminar de hacer tanto Filemón como Deuteronomio en paralelo, eh, para que de acá a 2 o 3 semanas ellos puedan exponerlo de acuerdo a como el Señor les ha ido hablando en cuanto a las predicaciones. Eso va a ser nuestra primera prueba, nuestra primera retroalimentación. Y de ahí, y yo imagino que para abril ya podemos compartir con ustedes diferentes versículos y pedirles y hacer un calendario de predicación, ¿no? Entonces, de tal manera que ya cada uno de ustedes aplique lo que se estaba enseñando, porque si no sería solamente teoría, ¿no? Y lo que se busca en estos espacios de los viernes es que sea un tipo taller, ¿no? Donde el taller, ustedes saben que el taller es más práctica del participante que palabras del expositor. Entonces, pero ahora es necesario trabajar conceptos e ideas y líneas matrices de lo que vendría a ser la predicación expositiva y sus partes, ¿no? Entonces, tenemos a Héctor. Héctor, estamos bien, ¿no? ¿Validamos tu compromiso de predicación, querido Héctor? Ok. Y nuestro querido Aurelio queda como, va a predicar entonces Deuteronomio. Entonces, Yo hoy día, dime, tengo una Héctor, pregunta, Fer. dime, Héctor. La forma de hacer esta exposición es haciendo un estudio, presentando como un estudio desde el punto de vista de exégesis, o como si lo estuviéramos compartiendo ante la iglesia ya con hermenéutica y Correcto, sí, homilética. con todo, ya con todo y Todos los juguetes, ese, Fernando. con todo, sí, Solamente la pregunta de Ticor, perdóname, Ferry y Ticor, solamente para que digas el parámetro del tiempo, ujú. porque todos se van preparando de esa manera para que entiendan que hay un límite de tiempo en la predicación y hay una evaluación que vamos a hacer después de la predicación. Así vamos a crecer, pues, todos de una manera muy, muy especial. Para que solamente digas esa instrucción, Fernandito, gracias. Sí, y bueno, y la idea es que, querido Héctor, tú puedas exponer considerando que somos tu auditorio. Es decir, es como tu iglesia virtual.
¿no? Tú eres ahora en ese momento el expositor y tienes ahí 35 expositores. Claro que obviamente el gran reto para Aurelio y para Héctor es, ¿qué le puedo decir? ¿Qué nuevo le puedo decir a este auditorio que, aunque sea, saben algo de teología? Es decir, qué nuevo, qué nuevo. Así que acá viene bueno, eso lo vamos a ver en homilética, ¿no? ¿Qué nuevo puedo yo, qué nuevo puedo yo proponer a mi auditorio de lo que ya sabe? ¿No? Entonces, no te preocupes que eso ya lo vamos a ver en próximo viernes. Listo, entonces, y el tiempo de predicación es máximo 12 minutos. Y usted lo veo a Diego diciendo, ¿qué? ¿12 minutos? Sí, sí, No sí. man. O, no, escucho una voz así de Nachito, no manches, güey, no manches. Entonces, creo que ahí viene, uno dirá, pero ¿qué puedo hacer en 12 minutos? Se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Y más aún, hoy día con el COVID, hemos tenido que aprender que la predicación es de 50 minutos en lo virtual. Ya nuestra iglesia en el minuto 25 nos abandona mentalmente, ¿no? Pero físicamente sigue estando parado delante de la computadora. Pero sí se puede hacer en 12. Y de los 12, ¿cuál sería la sugerencia? 2 minutos para la introducción, 2 minutos para la conclusión y tienes 8 minutos para el contenido. Y acá viene la capacidad de síntesis que hay que tener para que todo lo que podamos tener en información, en riqueza de contenido, pues el Señor nos ayude a elegir lo mejor en base al auditorio que me toca predicar. ¿Listo? Entonces, ¿está bien, Héctor, Aurelio? ¿Sí? Nuestros primeros guerreros de la predicación expositiva. Listo, entonces vamos a retomar vamos a cerrar lo que es Deuteronomio. Nos quedamos, les dejé tarea para la casa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar para compartir pantalla, por favor? Sí, ya estamos. Creo que Josecito, Walter, ¿me ayudas para Sí, compartir? Sí, mi José, amigo, ahí en seguridad, creo que en seguridad en seguridad le das la oportunidad a todos de que puedan compartir pantalla. ya te van a dar pantalla, Fernandito. Muy bien, entonces bueno, ya, listo, ya Josecito, gracias. Ok, muy bien. Queremos completar todo. Solamente para validar, en el lado derecho de sus pantallas hay algún cuadrado negro o está limpio toda la pantalla. Está limpio todo, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, ok, ok, perfecto. Excelente, excelente. Listo, entonces hasta aquí nosotros definimos la predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Esto va a ser casi nuestra oración como expositores. Y lo vamos a siempre repetir cada mañana. Y el esquema dijimos que es el Espíritu Santo el gran administrador de la predicación, del proceso de la predicación y del armado del sermón, donde la espiritualidad de cada uno de nosotros viene a ser la plataforma sobre la cual se va a trabajar nuestro sermón. Esto es clave, porque si no hay espiritualidad, eso se vuelve simplemente una técnica para predicar. Y aquellos que tenemos tiempo predicando, pues somos conscientes de que sin espiritualidad hasta podemos predicar y la iglesia no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, la técnica
no puede desplazar lo espiritual. Al contrario, es la espiritualidad del predicador lo que le va a matizar cada proceso en el armado del sermón. Tenemos la exégesis, que es el estudio del mundo antiguo, tenemos la hermenéutica, que es el puente hacia el mundo de hoy, y tenemos la homilética, que es la forma como organizo la información y cómo la comunico con claridad a mi auditorio. Profe, qué pena interrumpirlo. Ya necesitamos poner a grabar, ¿cierto? Es... Ah, sí. Ya Grabamos estamos desde ya. grabando. Ya estás grabando. Y ya estamos Ah, grabando. perdóname, pensé que no estaba grabando, discúlpenme. Chévere. Entonces, y bueno, la Biblia del discípulo de Alvarito, ¿no? De su discípulo y de su grupo pequeño en Estados Unidos, todo un ejemplo del profe. No, acá se dice lo que el profe es, ¿no? Sí, sí. Y dijimos que la exégesis tiene que ver con la fidelidad. Es decir, no hay exposición como bíblica si no tiene una buena exégesis. Es la exégesis el contrapeso, es la balanza, es lo que nos da el marco de referencia, es lo que lo hace bíblico, cristocéntrico, nuestro sermón como tal, ¿no? Y dijimos que la exégesis se cierra cuando uno encuentra la idea central, lo que el autor quiso decir, la intencionalidad del autor en ese texto dentro de la carta, ¿no? Lo que Dios quiso decir a través del autor, es decir, es nuestra otra forma de interpretarlo. Pero la exégesis no se cierra si es que no encontramos la idea central, ¿no? O la idea, también llamada idea exegética o pensamiento dominante. Pero vamos a trabajarlo como idea exegética o idea central, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa era la idea central? O mejor dicho, ¿a qué se refería la idea central? Tengamos en cuenta que nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle al texto. Nuestra tarea no es crear significados a partir del texto, sino más bien procurar encontrar el significado que éste quiere expresar. La principal pregunta que debe responder la exégesis de un texto es: ¿qué es lo que el autor original quiso decir? Le estoy diciendo un resumen de la semana pasada para martillar sobre el clavo que ya está puesto en madera, ¿no? Entonces, aquí viene un tema interesante. Cuando yo encuentro la idea exegética, estoy encontrando lo que Dios dijo en el pasado. Y aquí no sé si lo mencionamos, existe lo que Dios dijo en el pasado como idea exegética. Cuando encontremos la idea hermenéutica o las verdades teológicas, es lo que Dios siempre dijo. Y después cuando encontremos la idea homilética es lo que Dios quiere decir, ¿no? Hoy. Deuteronomio 6. ¿Qué hicimos la semana pasada? Leímos el texto en diferentes versiones. Después comenzamos a tratar de unir oraciones y ver cuáles oraciones tenían un común denominador como idea dominante. Y encontramos que habían 3 párrafos muy marcados, ¿no? Vimos que los primeros 2 versículos y parte del 3 apuntaban a un Moisés que daba a entender que las escrituras o la ley de Jehová tenía beneficios o propósitos, ¿no? En el segundo párrafo encontramos que había un mandamiento clave, que era amar a tu Dios, a Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y amarlo con todo nuestro corazón, con todo, es decir, ahí se repiten, y analizamos lo que eran palabras que se repetían. Dijimos que había un principio en exégesis que es: si una palabra se repite es porque algo quiere decir. O, resumiendo, en la repetición hay alguna intención, ¿no? Pero no solamente habían palabras, sino también expresiones o verbos. Y creo que del 6 al 9 pudimos ver cómo los verbos coincidían con una misma línea, un pensamiento dominante, que era que la ley de Jehová
no era solamente para pensarla, sino era para practicarla, para vivirla. Entonces vimos que en los 3 párrafos, vimos que el texto tenía 3 párrafos marcados. Así cuando Moisés habló con la nueva generación de Israel, la que iba a entrar a la tierra prometida, en su discurso habían 3 intencionalidades muy marcadas, 3 pensamientos dominantes muy marcados, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos haciendo un resumen? ¿Estamos repasando? ¿Sí? Estamos... Entonces, nos quedamos aquí. Vamos a encontrar la idea exegética de Deuteronomio y posiblemente compáralo con lo que con lo que cada uno de ustedes ha podido sacar como tarea que les mandé, ¿no? No tiene que ser igual en cuanto a palabras, es decir, recuerden que yo acá tengo yo estoy exclamando también mi idiosincrasia, mi forma, mis pensamientos, mis prejuicios, mi yo, ¿no? Y cada uno lo matiza, pero podemos estar muy cerca, juntos, todos nosotros. Entonces, ¿cuál crees que sea la idea predominante en el primer párrafo? Pues yo le he puesto esto. La ley, cuando se pone por obra, trae beneficios. Los paras, ¿no? Para que te vaya bien, para que lo pongas por obra, para que los años te duren, para que temas a Jehová, ¿no? Son beneficios, ¿no? Entonces, en el segundo párrafo, la ley nos demanda un mandamiento: amar a Dios, amar a Jehová vuestro Dios. Jehová uno es, ¿no? Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo. Amarlo, ¿por qué? Porque Jehová uno es. Entonces, y en el tercero sería: la ley fue hecha para ser llevada en el corazón y practicarla, ¿no? Cuando dice la pondrás en tu corazón, está hablando de entendimiento, está hablando de nuestra psique, nuestro lado cognitivo, nuestro lado pensante, pero también nos lleva a la práctica con los verbos, ¿no? Entonces, esas serían un poco los pensamientos dominantes en cada párrafo. Ahora, y esto es más o menos como que un esquema o un bosquejo, un boceto de lo que le llaman estructura exegética, es decir, la estructura que hay dentro del texto. Muy bien, ahora saquemos la idea exegética, que vendría a ser: cómo sintetizo estos 3 pensamientos dominantes en un solo enunciado. Ese vendría a ser nuestra exegética, y yo saqué esta idea exegética. Los mandamientos de Jehová nuestro Dios nos brindan beneficios, nos lleva a amarlo y nos desafía a vivirlo cada día. ¿Estamos bien? ¿Sí? Miren la diferencia entre lo que encontramos en cada párrafo y lo que encontramos como la idea central de todo el pasaje. De todo el pasaje. Deme un seguito, por favor. El asistente último. Van a ahorcar al perro. Sí, Van a hacer comida china con ese perro. no le pegue. Van a hacer comida china con el perro. Para un hot dog. Para un hot Chaufa, dog. chaufa. No, A regalarle un gallo. me han dejado solo en la casa, así que este perrito es más dependiente. Bueno, ok, entonces miren cómo la idea exegética viene a ser como una síntesis de los 3 enunciados primero. ¿Sí? Entonces, obviamente la forma como presento el enunciado puede cambiar: el mío, el de Fabio, el de Hernán o el de Álvaro, pero la esencia es la misma. Es decir, ¿cuáles son las esencias ahí? Que la ley me da beneficios, que la ley de Jehová me demanda un mandamiento y que la ley de Jehová me demanda practicarla.
cómo lo enuncio, cómo lo transcribo, ya es un tema personal, pero si se dan cuenta, el texto habla de los mandamientos de Jehová. Si dice, Moisés dice, yo les voy a enseñar, ¿no?, los mandamientos de Jehová. Son para beneficio. El gran mandamiento, oye Jehová, la Shema, el mandamiento principal dentro de la ley. Y practicarlo, ¿no? Lo llevarás en el corazón, al levantarte, al acostarte, en el camino, cuando te levantes, en los pedestales, en las paredes, etc. Entonces, Fabio, tienes la manita levantada, amigo. Sí, Fer, una pregunta. ¿Puedes volver al texto cuando colocas los tres versículos, los tres párrafos? Por favor, qué pena. Ahí es suficiente. Yo estoy feliz con tu clase, con nuestra clase. Cuando yo veo esta perícopa, no sé si eso se puede llamar como perícopa, este bloque, Correcto, correcto. eh, y yo comienzo a analizarlo en estas 2 semanas que hemos estado gozándonos esto bellísimo. En el versículo 1 que dice, estos pues son los mandamientos, y en el versículo 6 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estas dos indicaciones, enunciados, no son de este texto, sino que son del capítulo 5. Entonces yo decía, si uno fuera a tratar con un auditorio que no es ducho, por decirlo así, que no es conocedor, y solamente si a mí mi pastor o mi sacerdote o el que fuera me dice, vas a predicar de estos versículos, de estos solamente, cuando yo estoy hablando en el versículo 1 y en el 6 de estas palabras y de estos mandamientos, estoy hablando del capítulo 5, que son los mandamientos. Yo por esto pensaba en que yo le coloqué a esta perícopa como la idea central es para mí, si solamente cojo estos 6, 7 o 9, perdón, yo siento que la idea central es el 3, 4 y 5. Para mí es cuál es el gran mandamiento. Para mí es como la idea central de esta perícopa es cuál es el gran mandamiento. No es todo, sino cuál es el gran mandamiento. Cómo el complemento es y cómo este se cumple, cuál es su propósito y cuál es su práctica, ¿sí? Cómo se logra. Es como mi pregunta y mi inquietud. Sí, buena pregunta. ¿Por qué? Dentro del exégesis y dentro del material que se envíe, hay una parte que se dice, hay que revisar, hay que delimitar el texto, es decir, para ser predicado, ¿no? Vamos a suponer que tu pastor te dice, ¿sabes que el próximo domingo vas a predicar? ¿Ya? ¿Qué texto? Entonces, agárrate un versículo del capítulo 6, te va a decir. Te puede decir, digo así, ¿no? A ver, tú elige. Entonces tú vas a comenzar a leer todo el capítulo y vas a encontrar lo que tú dices. Oye, pero esto va parte... Y creo que eso hace parte importante del contexto. Y esa Correcto, visión que tiene Fabrito de contexto es el acompañamiento de lo que hay atrás y de lo que hay hacia adelante. Correcto. No solamente, o sea, el enfoque es estos 6 porque hace parte del ejemplo de la profundización. Pero es muy importante conocer lo que hay atrás y lo que hay adelante. Y eso que acaba de mencionar Fabio, pues un aplauso, hermano, porque tiene una excelente visión sobre el asunto. Sí, bueno, justamente la idea era comentarles, ¿no? Es decir, la delimitación del texto que me toca predicar, porque predicarte un capítulo, es decir, solamente los capos hacen eso, ¿no? En predicación, pero realmente creo que el tema es cómo delimito el texto. Entonces leo el capítulo y voy viendo en qué momento Moisés va marcando la pauta o cambia de tema, ¿no? Ahora, y la segunda parte es la que dice Diego, ¿no? No solo tengo que ver el texto que voy delimitando, sino ahora qué cosa hay detrás, qué cosa hay después, para entender la lógica del corazón de Moisés. Es cierto, es decir, recuerdas a Filemón, ¿no? Filemón, toda la carta tenía una intencionalidad. Los primeros 4 versículos era el tema de salutación, ¿no?
Filemón te saluda, colaborador nuestro, saludos a la iglesia que está en tu casa y Apio y Arquipo. Pero después del 8, cuando habla bien de Filemón, ya de frente habla de Onésimo. Y en ese caso uno dice, ah, mira, entonces estos 4 versículos es casi un apéndice, ¿no? Porque realmente está solamente trabajando, son 4 versículos que solamente hablan de Filemón como persona y en su vida de oración. No habla nada de Onésimo. En el caso de Deuteronomio, definitivamente hay que ver toda la carta de Deuteronomio, todo el libro, porque si no más recuerdo, este es uno de las 3 discursos que Pablo dio a la gente, porque no es el único, es decir, esto es parte del discurso, de un discurso y encima son 3 discursos, si no me equivoco, 4 que están en Deuteronomio. Entonces hay que trabajar el discurso como un todo y agarras 3, 4 y 5, querido Fabio, pero en en estos 7 versículos o 9 versículos, ¿cuál sería el peso de la intencionalidad del autor en relación al todo, ¿no? Entonces, casi más o menos lo mismo que te he dicho Diego, pero esa es la idea, la intencionalidad, ¿sí? Entonces, tenemos 3 ideas dominantes en cada párrafo y tenemos una idea exegética. Ese sería como que el esquema a trabajar en adelante. No es la fórmula perfecta, pero es más o menos la línea que hay que trabajar. Es decir, cuando yo voy a encontrar en el texto, voy encontrando las oraciones o frases que hay en común y después eso me forma un párrafo y después uno comienza a ver la intencionalidad y se da cuenta que ahí está marcado y evidente los 3 puntos. Entonces esto es casi como que un boceto de mi bosquejo hacia mi iglesia. No es el bosquejo final, pero de todas maneras ya es la base, tengo una idea de cómo voy a ir con mi texto hacia la iglesia. Querido Pachito. Gracias, querido, por los buenos días. Sí, no solamente mencionar lo de, sí, la conjunción de ideas que estás mencionando es muy importante, pero también revisar la conjugación de los verbos y segundo, las palabras que de pronto se repiten. A veces, como el caso de proverbios, ¿no? Los famosos paralelismos, que de pronto se da una idea y en algunos casos se afirma la idea con otra expresión, creando un solo contexto, una sola temática. Entonces, es interesante mirar todo el paralelismo también que hay, pero también en este caso, como mencionamos, las ideas repetitivas, el conjunto. Un caso especial similar también que nos ayuda mucho es el Sermón del Monte, que también conlleva una sola idea también, pero es muy rica en diferentes subtemas, digámoslo así, en Claro. general que el Señor dio. Básicamente eso, querido. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que acá viene a tallar mucho el tema de leer y releer los textos, ¿no? De tal manera para poder ubicarlo en qué contexto está, cuál es la línea, ¿no? ¿Dónde acaba mi sermón? Si realmente el sermón acaba en el versículo 9 o en el 10 o en el 11, ¿no? Entonces, cositas importantes. Listo, entonces hasta aquí estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, ahora, vamos a Filemón. Ahí están haciendo una pregunta ahí por el chat A ver, de disculpen, lo tengo. en qué momento se, se saca la idea central. Ahí está en el chat escrita la pregunta. A ver, Javier Riverita. Tengo la cámara apagada. Nos dice Fer, pregunto, ¿y el título en qué momentos lo sugieres? Ah, ok, ok. No, bueno, el título es al final. Es decir, eso dice el título porque el título de mi sermón está en la parte homilética y en la homilética es lo último que se pone en el sermón. Porque al final el título tiene que ser llamativo, es decir, cautivador, es decir, depende de tu auditorio, ¿no? Es decir, que sea muy original, ¿no? Entonces, el título de un sermón que ya se va a dar a la iglesia es lo último que se piensa en crear, ¿no? Por decirlo así. Pero más o menos ya tu título tiene como esencia esta idea exegética, ¿no?
no sé, por ejemplo, no sé, si ya más o menos una idea, yo puedo decir, ya no hablo de la ley de Jehová, porque no estoy hablando así, su palabra, es decir, no sé, Dios, su palabra y la importancia de nuestra vida. No sé, estoy pensando en voz alta, porque ya tengo que hacer que el título sea digerible al auditorio en el cual voy a predicarlo, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a Filemón, vamos a regresar a Filemón. Entonces ya pensamos, ¿se acuerdan que agarramos dos versiones igual? En este caso la Reina Valera y la NTV. ¿Se acuerdan después que cómo comparamos? Doy gracias, es decir, realmente Filemón, Pablo estaba en esos 4 versículos, Pablo estaba diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Y ese viene a ser el marco de referencia. Porque, es decir, él ora por Filemón por su amor a la iglesia y por su fe en Jesús. Y encima en ese marco de oración dice, y pido para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien en la medida que vayas creciendo en Cristo Jesús. En pocas palabras le dice. El versículo 7, algunos dicen que no es parte de la oración, otros dicen que tiene una connotación indirecta de la oración, pero como es parte de la carta le dice, hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Es decir, es una justificación a la oración, pero resalta algo que vendría a ser que realmente nos consolamos y nos gozamos porque tienes algo particular, que tú realmente, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Entonces lo hemos revisado tanto en la Reina Valera como en la NTV. Entonces la NTV siempre tiene una gramática y es mejor, tiene una mejor lectura, un mejor entendimiento, ¿no? Está mejor trabajada la NTV como para poder tener la hilación y entender mejor los textos. Entonces acá yo en la NTV he vuelto a marcar abajo lo mismo me confirma lo mismo, ¿no? La única diferencia es que en vez de decir reconfortar los corazones de los santos, la NTV dice porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces, para mí personalmente, a veces para poder entender qué cosa era reconfortar o era bondad, era necesario ir al griego, pues, ¿no? Y definir qué cosa es, ¿no? Entonces, el griego apunta a reconfortar el corazón de los santos, tiene mayormente esa expresión. Y acá viene un poco la estructura, ¿no? Del mismo texto que hemos hecho, hemos colocado como primer párrafo, por decirlo así, Filemón, a Pablo diciéndole a Filemón que él ora dando gracias a Dios siempre, por él, siempre. Ese siempre mantiene algo importante. No es de vez en cuando, solamente los domingos, siempre, ¿no? Y siempre ora por dos cosas, por su fe en Jesús y por su amor por la iglesia. Y con respecto a la fe en Jesús, dice que él pide a Dios que la fe de Filemón sea práctica, se vea plasmado en sus hechos, en esa generosidad que lo caracteriza. Y me encanta la NTV cuando dice, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo, comprender y vivir, es decir, pensar y actuar, cognitivo y hechos. Me encanta cómo lo desglosa, ¿no? Y con respecto a la iglesia, en la NTV dice, bueno, el tema eh, de que reanima el corazón del pueblo de Dios. Entonces, este vendría a ser un poco ¿cuál sería la idea? Pero vamos a trabajar las mismas preguntas de la anterior. ¿Cuál crees, cuál crees que es la idea predominante en el primer párrafo? ¿Mm? ¿Cuál es el peso fuerte ahí? La oración. Pablo ora dando gracias a Dios y en petición por Filemón. Y lo hace siempre.
El segundo párrafo, ¿cuál es? Pablo ora, porque el marco de referencia es la oración, Pablo ora por la fe en Jesús que tiene Filemón. Y 3, Pablo ora por el amor hacia los santos que tiene Filemón. ¿Cuál es la idea central? Pablo ora constantemente por Filemón, por su fe en Jesús y su amor por la iglesia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, uno puede decir, pero Fernando, ¿podemos también verlo desde otro punto de vista? Bueno, el marco de referencia, es decir, sí podemos verlo desde otro punto de vista, es decir, pero tenemos siempre el marco de referencia que lo que está hablando Pablo es, él le está demostrando que su oración es constante y enfocada en Filemón, por 2 puntos, en la vida de Filemón. Ahora, uno puede predicar, uno puede hacer una serie de temas a través de esta idea exegética, ¿no? Uno puede hablar un domingo sobre la importancia de la oración. Y trabajas la oración que da gracias y la oración que pide, ¿no? Otro domingo hablas, bueno, y la oración sobre el liderazgo y los motivos de oración. Otro domingo puedes hablar en ese mismo contexto sobre la vida de Filemón. Lo importante de tener Filemones en la iglesia, que tengan fe en Jesús y amor por los santos. Y esa fe tiene que plasmarse en hechos, en generosidad y bondad, en la medida que vas conociendo más a Jesús. Entonces, si se dan cuenta, uno puede tener, como quien diría, puedes ver el mismo partido desde el norte, sur, este, occidente, pero tienes claramente el marco de referencia como la exegética. Yo de Fernandito, ahí aquí, quería enfatizar eso que estás diciendo. Si pensamos en el otro texto de Deuteronomio, que en este caso, aunque lo va a compartir inicialmente Aurelio, pero el segundo párrafo ya nos abre a 3 predicaciones. ¿Qué significa amar a Dios con el corazón? ¿Qué significa amar a Dios con la mente? ¿Qué significa amar a Dios con todas mis fuerzas? Entonces, como tú decías, no es que la idea central me da para una predicación, sino para muchas predicaciones. O claro, las ideas centrales de cada párrafo. Gracias, Fer. claro, es ver el mismo partido, pero en bancas diferentes, ¿no? Y eso también ayuda a entender, por ejemplo, me tocó predicar a mí sobre este pasaje, porque ¿dónde encontrar? Es decir, aquí encontré los 3 principios de un líder, ¿no? De un líder, es decir, de un líder eficaz en la iglesia. Entonces, definitivamente, eh, los 3 elementos eran la oración, la vida de oración del líder, porque Pablo era un líder para Filemón, un referente, y también para los colaboradores y para todo el equipo que estaba descrito en Filemón. La fe en Jesús es importante en un líder, bien cimentada, y la forma como lo escribe Pablo, ¿no? Oro para que realmente tu vida, tu fe sea práctica en la medida que vayas conociendo a Cristo Jesús. Es una fe con teología, no una fe emocional. Y, y el cuarto es amor por la iglesia. Hoy en día ya no hay amor por la iglesia, ¿no? Hoy en día estamos yendo a la iglesia porque, bueno, tenemos que ir, pero hoy el discipulado, que vendría a ser el reconfortar el corazón de los santos, ha dejado de ser la consejera del discipulado. Entonces, lo plasmé de esa manera, ¿no? Los tres elementos claves de un liderazgo efectivo en la iglesia hoy en día. Entonces, no me salí de la idea central, pero fue una forma de ver el texto desde otro ángulo. Sí, querido Fernando, Maurito. Perdóname. Perdóname, Mauro. Había escrito Tomás desde Guatemala. Estoy entendiendo que la idea exegética es hacer de las 3 ideas una oración. Claro, Esto, bueno, claro, es decir, vendría a ser más que una oración, vendría a ser el enunciado principal. ¿Por qué? Porque en mi análisis que voy haciendo párrafo por párrafo, entonces voy encontrando una idea
una idea matriz, una idea que las enlaza, ¿no? Cada oración y cada palabra. Entonces, los primeros versículos del 1 al 2, con los paras que hemos encontrado, nos definen que Moisés estaba hablando sobre el propósito, los beneficios de la ley para la nueva generación, ¿no? En el segundo también. Entonces, más que hacer una oración, es sintetizar un poco la idea dominante, ¿no? Hacer una síntesis para encontrar la intención del autor sobre los 9 textos, los 9 versículos específicamente, ¿no? Gracias, Sí. profe. Querido Maurito. Fer, estoy entendiendo y me llama mucho la atención porque normalmente cuando yo suelo hacer la idea central, nunca lo había hecho o nunca había pensado en hacer una idea exegética, otra hermenéutica y otra homilética. Entonces, tendemos también nosotros a cuando vamos a sacar la idea central de un texto, no centrarnos en lo que tú estás mostrando, que yo lo veo como una labor literalmente de una clase de español. Necesitamos leer claramente y a pesar de que esto es una actividad espiritual, esto es una clase de español. Vamos a sacar, leer bien, leer correctamente y sacar ideas correctas de lo que el texto dice, porque a veces tendemos a que en la idea central o que lo que queremos sacar de intención del sermón inicialmente ya está pasado por un filtro hermenéutico y añadirle otras ideas que se suman ya inmediatamente y no permitimos entonces que nuestra idea exegética sea clara solamente con las cosas que están en el texto, ¿no? Yo pensaba por un Claro. momento ahorita en Deuteronomio, bueno, yo en esta parte de los mandamientos del Señor, pues yo ya estoy viendo, estoy enlazando esto con el gobierno del Señor, cómo el gobierno del Señor trae bendición, pero yo ya me estoy yendo a Génesis, ya estoy atravesando la Biblia a través de una idea que yo entiendo, una doctrina que yo entiendo, y a veces eso no me permite a mí hacer una idea exegética que es clara en cuanto a comprensión lectora básica, ¿no? Y que creo que es algo en lo que tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces yo estoy viendo esto y quería agradecerte porque me parece que es muy importante y también para que podamos pensar todos, si esta clase de ejercicio de comprensión lectora básica la hacemos así, a veces sin necesidad de interpretar inmediatamente, sino para poder interpretar mejor en un segundo plano. Gracias, Fer. No, sí, Mauro. Solamente sumando lo que dice Mauro antes de darle a Ricardito el pase, es cierto. Es decir, realmente hacer análisis de textos, y más aún en castellano, nos va a tener que llevar, creo que lo dije aquí, a tener que desempolvar nuestro cuadernito de lenguaje de primaria y secundaria, gramática, semántica, artículo, género, entonces verbos y todos esos detalles, ¿no? Es decir, sinceramente yo he tenido que regresar a conceptos porque cuando uno lee libros exegéticos, que la semántica, que la gramática textual, y yo decía, ¿qué es esto? Es decir, estas palabras ya hace tiempo que no las... Entonces, tener que estar seguros de ese tema, ¿no? Entonces, y lo otro que dice Mauro también, bueno, esto lo vamos a ver en la parte de hermenéutica. John Stott dice, tenemos que aprender a educar nuestra mente, a hacer los distanciamientos correctos entre exégesis y hermenéutica, porque estamos siempre propensos a hacer hermenéutica. Y es cierto, lo que, por ejemplo, humanamente hablando, Mauro nos confesó, dijo, ya, mientras que yo estoy viendo esto, ya aluciné esto, me metí a Génesis, ya, pero tranquilo, Mauro, es decir, métele freno a eso, todavía no interpretes nada. Primero deja que la esencia del texto te diga qué es lo que el autor quiso decir. Porque cuando pasemos a hermenéutica, ahí sí vamos a necesitar la mente y el corazón para hacer preguntas al texto, preguntas a nuestro corazón y preguntas a nuestro auditorio. Sería un grave error si en este momento yo pongo Pablo en una unción especial del Espíritu Santo, ora con Filemón, manos levantadas por una fe sólida, firme y un amor apasionado por la grey. Es decir, le estoy añadiendo cosas al texto que no lo dice. Y encima le estoy revistiendo de emocionalidad y encima le estoy inclinando a ir hacia mi corazón. Entonces, no.
Por eso la palabra clave aquí es fidelidad al texto. La palabra clave de exégesis es fidelidad al texto. ¿Ok? Entonces, querido Ricardito. Muy buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando yo pues, desarrollo las partes en cuál va a consistir el mensaje que voy a dar, hay una parte que, pues es el propósito de la predicación. No sé si está bien la palabra, también me parece que escuché que se conoce como proposición dentro del mensaje. Ese propósito, proposición, está basado en la idea central. O sea, la idea central me da esas bases para poder presentar el mensaje de una forma, digamos, o sea, como presentarle al auditorio lo que va a escuchar, ¿no? Lo que vamos a aprender de la palabra. ¿Es así? O sea, la idea central me da esos parámetros para poder presentarlo correctamente sin salirme de lo que vamos a tratar en ese mensaje. Sí, Ricardito, es lo que has dicho. La idea exegética, a mí, en pocas palabras, me pinta la cancha, ¿no? Me dice, me dice cómo está el área chica, el medio campo, el punto penal y las esquinas. Ahora, ese es exégesis. Cuando voy a hermenéutica y hago el puente, voy a comenzar a reflexionar cuáles son aquellas enseñanzas importantes, lo estoy poniendo en términos sencillos para que se entienda, que me permiten hacer el puente entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Por ejemplo, en este caso de Filemón, la oración, la fe en Jesús y amor por la iglesia. Son tres enseñanzas teológicas claves. Cuando ya yo comienzo a trabajar el auditorio y comienzo a trabajar el hermenéutica, la interpretación, las aplicaciones actuales, cuando yo quiero sacar mi proposición, porque ese ya hablamos de proposición en relación a mi sermón, y ese ya es homilética, ¿no? Cuando yo traje mi proposición, o también llamado idea homilética, es lo que yo voy a presentar como tema. Por ejemplo, lo que yo les comentaba un momento, ¿no? ¿Cuál era? Esta era mi idea exegética, mira. Pero el sermón que yo preparé para esta iglesia, con líderes juveniles, era los 3 principios de un líder eficaz. ¿Cuál fue mi esencia? Mi idea exegética. ¿De dónde nació mi proposición o mi idea homilética? Desde mi idea exegética. Por eso que yo siempre he dicho que la idea exegética o la exégesis como un todo tiene casi, para mí, el 80% del sermón. Que te saca la mugre, sí, que te demanda 2 o 3 días, cierto, que te demanda escarbar libros, es cierto, pero ya terminada la idea exegética, uno tiene casi el 70-80% del sermón armado, estructurado. Ya lo demás es aplicaciones y la forma como se lo voy a transmitir a mi auditorio, porque va a depender de mi auditorio, ¿no? Es como decir, y lo digo con mucho respeto, ¿qué le puedo decir yo a Walter sobre adoración si el hombre enseña adoración? Es decir, y yo no me puedo minimizar ahí, sino decirle, Señor, Espíritu Santo, guíame en decirle a este grupo de pastores y líderes algo nuevo de lo que el texto ya dice, o de lo que ellos ya saben. ¿Qué le puedo decir al pastor Jairito, no? Al pastor Nacho, imagínense. Es decir, acá hay pastores a las cuales yo me temblaría un poco las manos y decir, Señor, ¿qué le puedo enseñar a ellos de lo que ya saben? Tienen N años más que yo en el ministerio. Entonces, Espíritu Santo, llévame a buscar una proposición, una idea homilética que me permita hacer de bendición a este grupo como un todo. ¿Sí? Ricardo, ¿estamos bien? ¿Se entendió? Fernandito. Rolandito Carmona. Fernandito, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. En el segundo párrafo
yo podría también poner sobre la constancia, porque Pablo ora por la constancia en la fe en Jesús que tiene Filemón, por lo que allí dice, sigo oyendo. Se está hablando de constancia, de Correcto. compromiso. Sí, claro, por una fe consecuente, una fe, es decir, es la fe en Jesús, pero en algo que va yendo de menos a más, ¿no? Pero como idea exegética, la idea es que eh, pongas la esencia. Es decir, el que lo pongas o no, eso no anula tu sermón, querido amigo. El tema es que, si bien la idea exegética te da el rumbo, o la idea predominante te da el rumbo, debajo hay subtemas, es decir, nivel 2, ¿no? Por ejemplo, una fe en Jesús, eh, un subpunto sería una fe en Jesús 2.1, una fe eficaz, porque pido a Dios para una fe eficaz. 2.2 diría una fe que tenga teología, una cristología, porque es una fe en Jesús, porque Pablo dice que crezcas en la medida que conozcas a Cristo Jesús. Es decir, no es una fe emocional ni tampoco intelectual, es una fe que tiene una cristología vivida, ¿no? Y 3 es la constancia, si mantén la constancia. Yo pondría la constancia, querido Rolly, en el tema de que sea algo constante y que se mantenga constante en el tiempo. Entonces, lo podías colocar, pero personalmente creo que lo tendría apuntado para trabajar los subpuntos del sermón, ¿no? Es como el amor hacia los santos, ¿no? El amor a la iglesia, mira, inclusive yo colocaría elementos que no están en el texto, porque en el versículo 1, 2 y 3 dice que Filemón tenía una iglesia en su casa. Y encima era el líder de Arquipo y Apia, o no dicen que era su esposo y su hijo, pero mientras que definan eso, él tenía la autoridad sobre ellos. Entonces su amor por la iglesia era no solamente un tema de servicio, sino era un tema de reconfortar el corazón santo, de discipular y consejería. Era un tema de amor, y es un amor ágape. Recuerden que ese ágape es sacrificial, es sin no, ¿cómo le llaman? Ser desprendido, ¿no? No era un amor así emocional, sino era un amor donde yo doy todo por mi iglesia, ¿no? Y aparte, por ejemplo, dio su casa. Y no era un chico pobre, es decir, era Filemón, era un hombre de dinero, era un hombre de estatus A o B. Bueno, en el caso de Perú, no decir estatus alto. Es decir, hoy en día la gente que tiene mucho dinero a veces es la que más tacaña es para dar su casa para células, ¿no? Porque no le quieren que le valore su adornito, pero Filemón tenía pues su casa con piscina para la iglesia, con estanque. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, Pachito. Sí, querido, que otra idea, por ejemplo, del segundo párrafo es el caso de la referenciación en cuanto al testimonio. Si bien es cierto, se ora y se da testimonio de la fe en Jesús, y está recordando cuando Bernabé tuvo que presentar a Saulo de Tarso allí en Jerusalén, de la presentación, de que seamos referentes, agentes de cambio respecto al testimonio. Entonces puede ir también por ese lado de la temática, respecto a una referencia de un cambio verdadero en Cristo Jesús. Sí, sí, es decir, lo que más me llama la atención de esta carta también es que solamente utiliza 4 versículos para definir quién es Filemón, ¿no? Y todos necesitamos Filemones en las iglesias. O todos tenemos que ser como Filemón. O regresar a ser como File, ¿no? Solamente quiero... Tony Arévalo. Sí. Antes perdóname, Tommy. Cuando yo estudié contigo escuelitas, que era escuelita sola, no recuerdo que nos hubieran llamado a mirar una idea central por párrafo, pero me parece importantísimo. O sea, te lo escucho a ti ahora y me parece una herramienta tremendamente práctica porque casi que me da no solamente la idea central final, sino que casi que me va definiendo el sermón. Entonces hay que decir a los estudiantes, nuestros amigos,
que Escuelitas existió primero sola, luego se unió a Langham, la escuela de predicación de John Stott, y esta herramienta, yo no sé si vino allí de esa conjunción, pero me parece que tengan en cuenta que al sacar esa idea central de cada párrafo, es muy clave porque primero me deja sacar la final de una manera más clara y casi que me define puntos y subpuntos del sermón. Entonces, quería darte gracias, Fernandito, porque eso no lo escuché cuando estudié contigo en Escuelitas y me enriquece muchísimo, ¿no? Fernandito, Maurito. aquí tengo en mis manos un libro de Hudson y Robinson. Sí, claro. Que se titula La predicación bíblica, una exposición profunda que descubre las bases espirituales de la predicación bíblica. Aquí está casi textualmente, ¿Este es? Ese, casi textualmente las definiciones que tú estás dando y como lo estás explicando. Entonces, muy bueno recomendar ese libro como tema de lectura para la gente. ¿Se ve? Bueno, y les voy a mandar les voy a mandar mejor la portada para que se vea. Creo que sí lo tengo. Creo que si está en PDF se los envío. Me parece que lo tengo en PDF. No, pero sí, es básico. Es un libro muy didáctico. Solamente para mencionar, Tony, querido Tony, Arévalo. Sí, estás en lo correcto. El resumen que me pones ahí, estás bien, bien, bien. ¿No? Claro, Gracias, gracias. sin olvidar claramente que ahí le falta la parte contemplativa, ¿no? Es decir, la parte de, Señor, ¿qué me estás hablando a mí? Dirígeme tú, ¿no? Para que no se vea una técnica en nosotros, ¿no? Es decir, Okay. este es el gran riesgo, ¿no? Nosotros que tenemos tiempo en la fe, somos, a veces tenemos algunas pinceladas de autosuficiencia ahí, como que, no, ya soy canchero, ya yo sé hacer esto, pero no, es decir, creo que aquí el tema de la humildad es clave, hasta cuando vayamos al texto, ¿no? Genial. Acabo de terminar de leer un libro sobre la humildad. Qué devastador, en serio. Tengo el corazón partido, así como diría Alejandro Sanz, con ese libro, así chiquito, pero y creo que va a ser muy importante cuando trabajemos la espiritualidad, porque hablas de la humildad que tiene que haber en aquel que está delante enseñando la congregación. De Andy Murray, así que creo que vamos a tenerlo como un libro de lectura para nosotros, para prepararnos en la parte, porque si no hay decía el autor, si no hay humildad, no voy a entender claramente lo que Dios quiere decir en los textos. Y si hay soberbia o arrogancia, así sea un poquito, va a ser tropiezo en tu acercamiento al texto. Eso era el tremendo tackle, ¿sí? Que le puso Vidal al pobre venezolano, ¿no? Que le metió un zapatín en la cara al pobre. Ok, entonces, querido Javiercito, ¿tenías ahí una pregunta? Javiercito Rivera, good morning. Creo que Javiercito. Tienes el micrófono. Sí, tengo una. Perdón. Sí, que sí, Dale, Javi. Adelante. Dale, Javi. Ok, tengo muy mal el internet aquí. Me he interrumpido bastante, pero he tratado de estar al día. No, dale. Quería mencionarle lo siguiente. Bueno, hace poco nosotros predicamos aquí en la iglesia 3 mensajes sobre la adoración, era sobre la adoración, y utilizamos ese pasaje de Deuteronomio y hablamos precisamente, hablando del amor con nuestro corazón, con nuestra mente, sería el segundo mensaje, y el tercero es con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Entonces es muy importante eso, ¿no? Que te pueden sacar varios mensajes. Pero quería hacer mención específica es sobre la segunda oración. Dice, ¿cuál crees que es la idea predominante en el segundo párrafo? En el segundo párrafo. Y me parece que, en mi opinión, no sé, yo no soy experto, pero debería incluir amor. Pablo ora por el amor y la fe en Jesús que tiene Filemón. Porque lo estoy observando en varios pasajes, por ejemplo, en la nueva versión internacional, que habla de la nueva versión internacional, él dice,
él habla, los creyentes, le dice, tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor. Y me parece que esa ahí es hilativa, o sea, que va unida con la fe. Entonces, también lo encuentro en la Reina Valera. Entonces, me parece que, no sé si estoy en lo correcto, si no me corrige. Pablo ora por el amor y la fe en Jesús que tiene Filemón. Eso. Javi, cuando se hace el análisis del texto y la Reina Valera dice, por tu amor y tu fe en Jesús y por la iglesia, enlaza, él coloca los dos primeros verbos de amor y fe y lo enlaza después con iglesia y fe. Perdón, perdón, con Jesús y fe, con amor y iglesia, perdón. La NTV nos lanza el tema de fe en Jesús y amor por los santos. Entonces, cuando haces el comparativo de versiones, e inclusive cuando vas a la Word y ves el tema del original, también te da a entender que son amor por la iglesia y fe en Jesús. Entonces, si bien la lectura, por eso cuán importante es el tema de la comparación de versiones formales, que es, por ejemplo, en este caso, la Biblia textual, que estamos en el Nuevo Testamento, las Américas, o la NTV, o la Valera, o la nueva, o la Reina. Tengo entendido que hay una Reina Valera 2020, no sé si me corrigen, no la he visto, pero eso te va a ayudar, claro, sí, eso nos va a ayudar a entender. Entonces, querido Javi, ahí la importancia de que la simple lectura o la lectura primaria, yo le llamaría, no sea la dominante, sino ya viene el tema de qué más dicen las demás versiones. Y si hay una duda, por ejemplo, entre bondad y reconfortar el corazón de los santos, vamos al original para poder trabajar eso, ¿no? Perdóname, Walter, sí llegamos a enviar a todos el Word, ¿no es cierto? ¿Todos les llegó el link del Word? Sí, solamente quería aclarar esto para mis amigos y hermanos. Si no tenemos correo de Gmail, no podemos acceder al Google Drive que les envió Fabito por el correo electrónico. Y si a alguno le hace falta, no se preocupe que lo volvemos a enviar. Pero si es necesario tener un correo de Gmail, les tocaría abrir uno, porque Google Drive hace parte de Gmail. Entonces, cuando ustedes abren el link que les envió Fabio, automáticamente se abre algo que se llama Google Drive y ustedes pueden bajar la información. Lo que no está claro, Fernandito, es que el D-Word, perdón, no nos abrió en el Google Drive. Entonces necesitamos saber si eso se puede abrir por PDFs o es demasiado grande. Yo le había pedido a Mauricio Huertas, a mi amigo, que si había podido él abrirlo. Sí, yo les explico un poquito. Lo que pasa es que el DAWord es un software. Entonces hay que descargarlo de Google Drive, hay que extraerlo, pero es como si hubiera una aplicación ya instalada en el computador. Toca ir al ejecutable, al archivo que es .exe, y uno le da doble clic y él lo abre como si estuviera abriendo una aplicación. Es decir, no es que se puede abrir los archivos de manera individual, sino que hay que descargar todo el .rar, el archivo que está comprimido, se descomprime en el computador, esa carpeta que se llama DAWord, pues la ponen en cualquier lugar de su computador, y ahí, entonces, dentro de esa carpeta hay un archivo que es .exe, es un ejecutable, y tiene el nombre, creo que dice daword.exe, y ustedes lo que pueden hacer es darle clic derecho, acceso directo al escritorio para que ustedes lo tengan en el escritorio y lo abran como una aplicación normal. Pero esa es la manera en la que se usa ese archivo. Amigo, espérate. A estas mentes modelo 75 como la mía, necesitamos un pequeño taller. Entonces te voy a invitar esta semana con el favor de Dios y nos explicas esto como con plastilina. Por favor, considera que hay un modelo 60, 62, un modelo Sí, 65. Entonces, amigo, te vamos a invitar y nos explicas esto para que todos puedan acceder al material que está hablando Fer, porque es muchísimo material y riquísimo que no lo podemos perder. ¿Listo, amigo? que lo explique exegéticamente. Mira. Y con manzanas. Listo, solamente antes de darle pase a Miguelito, Pastor Israelito,
Tu pregunta, ¿se puede decir que la idea central es una oración que sintetiza el tema que trata el autor a lo largo del texto? Sí, Paz, sí es así. La idea central viene a ser un enunciado, pero ese enunciado tiene que tener dos elementos, dijimos, el tema y el complemento, ¿no? Si vamos a dar el cielo es azul, perdón, si vamos a dar el cielo como tema, pues el complemento es que el cielo es azul y tiene nubes blancas. Entonces siempre tiene que haber un tema y un subtema. En este caso, por ejemplo, la idea de Filemón es Pablo ora constantemente por Filemón. Ese es el tema. ¿Y cuáles son los complementos? Ora por su fe en Jesús y amor por la iglesia. En el caso de Deuteronomio, ¿no? Es decir, Moisés, bueno, no me acuerdo ahorita, si no me recuerdo, es los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, nos brinda beneficios. Sí, pero el tema ¿cuál es? Los mandamientos de Jehová, nuestro Dios. Son los mandamientos de Jehová el tema. Nos brinda beneficios, nos lleva a amarlos y nos desafía a vivirlo cada día. Tema, complemento. Pero así pasa, si al final viene a ser una oración, un enunciado que resume la intención del autor. Recuerden, la intención del autor. Querido Miguelito. Gracias, Fer. Bendiciones, mis hermanos. Me surge una duda, Fer, que quisiera que me dijeras si es correcto o no es correcto. Pero hay veces que la proposición del mensaje surge antes de tener una idea exegética o una idea homilética y hermenéutica. ¿Por qué? Porque contextualizando el momento en que estamos viviendo, pues a lo mejor me viene a mi corazón pues un motivo del por qué predicar, con una proposición que puede ser interesante pues para la vida de la congregación. Pero no tengo ni idea exegética, no tengo todavía ninguna idea armada hermenéuticamente. Entonces, a raíz de esa proposición, yo armo el mensaje. Es decir, que por ejemplo, pues en estos momentos, ¿no? Pues cómo podemos afrontar la situación de la guerra en Europa ahora, ¿no? Pues podría ser un tema contextualizado y de actualidad. Tengo esa proposición en mi corazón para presentar. Eso sería correcto luego armar un mensaje a través de una proposición que tú puedas tener. Gracias. Sí. Paz, querido Miguelito, Miguelito, ahí tienes dos caminos. El primero es que no está mal que tengas ya una proposición producto de la coyuntura actual, pero te va a llevar a que te hagas un sermón temático. Porque no ves que partes de una realidad social, pero entonces, y por tu experiencia vas a comenzar a decir, oye, ese texto es clave, esto también es bueno, en mi devocional agarre esto, entonces puedes armar y comenzar, porque lo temático empieza así, ¿no? La proposición primero y después viene la estructura de textos que le van a dar como que una idea, sí, lo que va a argumentar mi proposición, ¿no? Casi una idea exegética armada, pero después de la proposición, pero eso mayormente es temático, ¿no? Tiene bastante línea temática. Ahora, el segundo canal, ¿cuál es? Que por la experiencia de los años, por ejemplo, Filemón, mira Paz, ya habiendo predicado Filemón, quien te habla, la vez pasada me dice, un pastor me dice, ¿sabes qué, Fernando? Quiero hablar sobre el liderazgo y la oración. Ya, compadre, tengo esto. Es decir, ya le lancé la proposición porque ya, habiendo estudiado el texto con anticipación, ya puedo ver el texto de diferentes motivos porque, es decir, lo rico del exégesis es que te nutre bíblicamente y no te llega solamente a tener conocimiento bíblico, sino te llega hasta borrar los sentimientos del texto. Los sentires que te permite a veces decir, primero la proposición, ¿de cuál? La vida de oración de un hombre de Dios en relación al discipulado, ¿no? Pero ya le propuse el tema porque yo ya había estudiado el texto y la puedo ver de diferentes ángulos. Domino el texto. Entonces tienes esos dos canales, querido Miguelito. Yo sí creo que se puede dar, pero mira, bajo esa premisa, ¿no? De que el texto, inclusive lo hago expositivo, porque realmente yo ya hice el estudio del texto. Ahora, y acá
aprovecho este comentario, ¿no? Miren, cuando uno se acostumbra a hacer exégesis, como expositor te nutres más que siendo temático. No le quito valor a lo temático, pero lo temático te hace más intelectual y tiene un impacto de reflexión bíblica, un impacto, una profundidad. Pero el exégesis sí te da una profundidad más que lo temático en cuanto a la reflexión bíblica y a estar más cerca del corazón de Dios en cuanto a la intención de la palabra. ¿Sí? Ojo, no estoy desmereciendo lo temático. Tiene su impacto y tiene su necesidad. Hoy urgente hay que decir, con temas de política, con temas coyunturales como Ucrania, el tema de la migración, la injusticia, los poderes que hay que en el mundo se mueven. Sí, eso se trabaja mucho lo temático. Pero cuando uno se acostumbra a lo expositivo, hasta lo temático sale enriquecido. Ya no utilizas 85 versículos para justificar tu tema, sino 2 o 3 bien argumentados y bien estudiados como contexto. ¿Sí? Miguelito, ¿bien? ¿Estamos bien con Wilson y con Arnulfito para ir cerrando, ¿no? Estamos 8:30, ¿sí? Sí, Miguelito entendió, ¿quedó claro, Miguelito, la explicación para ti? No sé si se nos fue Miguelito. Bueno, Sí, no, mientras sí vuelve. está en pantalla. Sí. No sé si se fue el audio. Perfecto, perfecto, Fer, y perfecto, Walter. Muchísimas Excelente. gracias. Muy, muy clara la explicación. Gracias. Super pregunta y respuesta. Wilson. Pastorcito, es que qué pena que levanté la mano. Lo que pasa es que, disculpe que me saca un poquito del tema. Es que No, yo no vale. estoy recibiendo los mensajes en mi Gmail. No me ha llegado el primero. Y discúlpeme, y la explicación totalmente, mi pastorcito. De hecho, yo tengo acá mi grabación personalizada para estudiarla mucho mejor, pero todo correcto. Solo que no me está llegando ningún mensaje y discúlpeme. Muchas gracias. Will, no te preocupes, está bien tu moción de orden. Solamente les pedimos que nos manden al privado, tanto a Fabito con toda libertad, que ahí pueden ver el teléfono, si no yo se los vuelvo a dar con todo gusto, o a mí, que nos digan, no me llegó a mi mail, ni me llegó a WhatsApp, para nosotros saber que no les está llegando. Vamos a hacer ese mini taller con Mauricio para aprender a bajar ese de Word. Entonces, ya sabemos que no te llegó, Will. Entonces vamos a estar pendientes para enviártelo de nuevo, ¿listo? Corregimos el email o miramos otro email que de pronto te pueda llegar, ¿listo? No hay Yo problema. creo que lo que está pasando, Walter, es que hay muchas personas que se inscribieron en el chat de Telegram. Yo cuando empecé a mirar, yo dije, uy, ¿será que toda esa gente está en la lista completa? Entonces tengo que revisar los que están en Telegram con la base de datos que teníamos, que eran 36. Puede que falten algunos, entre ellos a Wilson. Ok, y con toda libertad mándele directamente a Fabito su WhatsApp, que amablemente Fabito nos está dando ese apoyo ahí de la base de datos. Ok. Querido Arnulfito, Pastor Arnulfito. Gracias, Fernandito. No, saqué como una conclusión que hay como 3 elementos ahí en este libro, pues representados en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el ser humano, ¿no? Como que Filemón es el Dios Padre, Dios, ¿no? Que es el amor por la iglesia. Y Jesús es Pablo. Nosotros somos que pasamos por ese desierto y precisamente Onésimo oyó la palabra del Señor, fue cuando estaba preso allá y encontró a Pablo. Entonces Jesús, ese Pablo es representando a Jesús, porque en el versículo 17 es donde dice, en el 16 dice, no ya cuando esclavo, sino como más bien esclavo, como hermano amado y mayordomo para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó y te lo debe, póngalo en mi cuenta. Como que Pablo está diciendo, como lo mismo que Jesús, yo ya pagué el precio por él. Y si algo te debo, yo lo pago, ya lo pagué. Entonces, ese Onésimo
ya somos nosotros que ya conocimos de Cristo y ya tenemos que caminar con Él. Ya mire cómo Onésimo cambió, ¿no? Ese era como lo que saqué de algo del libro de Reflexión. Filemón. Gracias, Pastor Nofito. Javi. Bueno, me parece muy bien la clase, ¿no? Y estaba recordando a mi profesor de homilética en el seminario, que nos hablaba, bueno, él decía, vean hasta 4 tipos de mensajes, que eran los temáticos, los mensajes textuales, las predicaciones textuales, habían predicaciones que podían ser biográficos y las predicaciones expositivas, pues, pero él decía siempre que la mejor era la expositiva porque era mucho más bíblica. Hoy en día hay muchos predicadores que predican muchos mensajes temáticos, pero yo le voy a decir algo, es importante los mensajes positivos, temáticos y todo, pero siempre el fundamento es la palabra, pues. Nosotros somos predicadores de la Biblia, la palabra de Dios. Y aunque sean ahorita que predican muchos mensajes temáticos, pero son muy inspiracionales. Uy, se bloqueó. Pues de la palabra. Y me llama mucho la atención, pues, ese pasaje que estamos estudiando ahorita de Deuteronomio, porque nos dice, bueno, los beneficios de guardar los mandamientos. O sea, hay que enseñar a la gente eso, pues, que tiene beneficio cuando guardamos los mandamientos, porque si no guardamos los mandamientos no hay bendiciones. Porque muchos predicadores hoy en día andan diciendo a la gente, bueno, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, sí, pero no guardan los mandamientos. Entonces, y no aman a Dios, y si no guardan los mandamientos y no aman a Dios, no hay recompensa. Entonces, las promesas de Dios en la Biblia la promesa de Dios tienen recompensa, pero siempre hay algo que Dios demanda, que es la obediencia. Entonces, qué bueno que estamos estudiando y aprendiendo, pues, toda esta palabra y refrescando muchas cosas y aprendiendo muchas cosas nuevas y gracias al profesor por todo lo que nos está enseñando. Con gusto, con gusto. El profesor. El profesor, pero se nos ha ido el tiempo. ¿Ya tienes algo más que nos quieras solamente, sí, termino, por favor, con este detalle. Bueno, realmente tenía para hablar de hermenéutica, pero qué bueno que nos hemos afianzado la exégesis, ¿ok? Excelente. La próxima semana vamos a trabajar hermenéutica y quiero terminar con 2 cosas. La primera, Waltercito, yo creo que va a ser necesario trabajar, vamos a comenzar con epístolas, ¿ok? Ok. ¿Ya? Entonces de las 35 vamos a darle un versículo a todos los participantes de hoy, que están todos los viernes, para que ya vayan practicando lo que se les va enseñando. Y entonces para armar el calendario del primer semestre y decir, ¿sabes qué, Fabio? El viernes tal, predica tal, juntamente con Javier, con Albertico y con Pastor Nacho, por decirlo así, ¿no? Entonces hacemos la retroalimentación, porque después ya el concepto ya tiene que ser la práctica. Entonces, sí. Pero para que no sea última hora y lo dijeran muy chévere, entonces vamos trabajando ese. Entonces vamos a comenzar con las epístolas, vamos a comenzar con Filemón y Santiago, vamos a ver, y si no, agarramos una epístola más, pues somos 30 y tantos. Ok, perfecto. O también podemos repetir algunos versículos, lo que pasa es que posiblemente Miguel ve el texto de otro ángulo, es decir, podemos ir matizando esos temas, ¿no? Yo te voy a mandar la lista, ¿ya? Claro que sí. Sí. Si quieres, saca la pantalla ya para que... Sí, quiero cerrar con okay. Palabra de John Stott. Dale. Stott dijo esto, ¿no? Y creo que es como para una vez ya cerrar exégesis, solamente con la salvedad de que nos faltaría practicar en su momento las preguntas amigas, que es preguntas que nos ayudan a entender contexto, texto, personajes. No lo he trabajado acá por tema de tiempo, pero en otro taller lo vamos a trabajar para ir sumando, ¿no? Conceptos. Querido Fabio, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Tenemos que reconocer lo pasado del pasado, desprendernos del texto
y dar lugar a su propia integridad histórica, sin inmiscuirnos en ella y sin decidir prematuramente de qué manera se aplica a Se aplica a nosotros. nosotros. Sí. Una cuidadosa exégesis del texto exige estudiarlos en sus propios términos culturales y lingüísticos. Ok. Es lo que Mauro nos decía en su momento, ¿no? Es decir, nos va a tocar disciplinarnos mentalmente para no interpretar un texto bíblico, sino hacer que el texto sea quien domine nuestros pensamientos en la exégesis. No sé si me dejo entender, ¿no? Es decir, somos propensos a interpretar y decir, ya, ¿sabes que hay que hacer esto? Sí, ya, como dicen. No, quieto. Disciplina tu corazón y enséñale que existen 3 etapas. La exégesis, tienes que rendirte al texto. Y en la hermenéutica, el texto te va a dar paz a tu corazón. Ahí recién interpreta. Pero en la exégesis, te va a tocar dar lugar a la propia integridad histórica. Me encanta esta frase. Es decir, a la propia integridad histórica del texto. Y a no inmiscuirte, y a no meterte en ella. Respeta el momento bíblico. Respeta su cultura, respeta su lingüística, su griego, sus modos, sus verbos. Y la exégesis tiene que hacerse con cuidado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el distanciamiento en la exégesis. Porque después que saquemos la idea central, John Stott nos va a decir, ahora ya no hay distanciamiento, ahora sí hagamos la intersección de los horizontes, el bíblico y el cultural de hoy de nosotros. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias, Waldocito. Gracias, Ferchito. Paramos aquí la grabación entonces.